Hoy, en este episodio número 6, vamos a hablar sobre la psicología y la fe, específicamente de la depresión. Y vamos un poco a dar respuesta a esta pregunta. ¿Crees que la oración puede sanar la depresión? Les habla su psicóloga y amiga Vanessa Marín. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio, donde juntos creamos emociones sanas. Y antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal Emociones 70.7. La depresión y la fe, un tema bastante interesante, sobre todo porque la fe nos dice que Dios puede sanarme. Incluso a veces cuando vemos personas que están agobiadas, angustiadas, o están muy tristes, o están deprimidas, lo primero que le podemos decir es, mira, acércate a Dios, búscale a Él, ora a Dios, pídele que Él te sane, que Él tiene el poder de sanarte. Claro que sí, Dios tiene el poder de hacer milagros en nuestra vida. Pero ¿hasta qué punto estamos direccionando de mala manera a personas que realmente están deprimidas? Inicialmente, quiero aclararles que cuando hablamos de depresión estamos hablando de un trastorno, no estamos hablando de una enfermedad. No estamos hablando de que hoy me siento feliz, mañana me siento triste. No, estamos hablando de una enfermedad en concreto. Y este es el primer mito que tenemos que estar claros en cuanto a la relación que tenemos o cómo vemos la depresión. Inicialmente, entender que es una enfermedad. Y toda enfermedad tiene una cura. Así como cuando tenemos algún mal en cualquier área de nuestro cuerpo, físicamente acudimos al médico para buscar el tratamiento más idóneo, igualmente para la depresión debemos cumplir el mismo protocolo. Pero ¿qué ha pasado con la salud mental, con las emociones, con los estados de ánimo, el cómo te puedas sentir, y si estás pasando un momento de duelo, si no sabes qué hacer, y cuando tienes algún familiar que ha tenido que emigrar o que tú mismo emigraste y no te sientes bien y te das cuenta que pasan y pasan los días y sigues en la misma situación, sigues entristeciéndote, le pierdes el sabor a la vida, ese sinsentido, ese desánimo, esas pocas ganas de hacer lo que generalmente disfrutaba. Y tú te das cuenta y nos damos cuenta que algo aquí está pasando. Pero estamos en un mundo tan lleno de tabú, sobre todo hay mucho tabú en lo que refiere a la salud mental, e inmediatamente creemos que las personas cuando están en este estado anímico, emocional, pensamos que simplemente tienen que pensar positivo, rezar y ya todo va a pasar. No, eso es como el coloquial dicho, ponerle agüita tibia, porque no estamos yendo a la raíz. Y es importante saber que cuando hablamos de depresión, tuvo que existir un desencadenante que llevó a la persona a ese estado de salud. Bien, una persona que esté triste por alguna situación en concreto, posiblemente, así como vino la emoción, a los días o a las horas puede sentirse tranquilo. Una persona que tenga depresión no pasa tan rápido. Incluso biológicamente, químicamente, hay un cambio cerebral, hay un cambio físico, hay un cambio biológico que no le permite tener ese cambio. Si yo tenga la mejor actitud o la mayor disposición para sentirme mejor, no va a ocurrir. Y quiero aclararle todas estas cosas porque como psicóloga y creyente, he escuchado a muchas personas decir, Dios tiene el poder de sanarte, búscalo a Él. Y con esto quiero aclarar de inmediato que no estoy poniendo de lado al poder de Dios, porque Él es el Todopoderoso y si Él quiere, lo va a hacer. Pero hay una parte de mí que me compete hacer para buscar la sanación.
Y por eso es que primero tenemos que entender que no podemos diferenciar unos cálculos en los riñones que se opera o se toma un medicamento y se salen los cálculos a una enfermedad mental que con pensar positivo u orar se va a sanar. A ver, entre una cosa y la otra no hay diferencia. Enfermedad. Es simplemente una enfermedad que cambia el tratamiento, la asistencia, lo que debo hacer, todo por supuesto es parte del tratamiento. Entonces, como en una oportunidad conversé con el padre Rafael Villalobos en referencia a la depresión, una de las preguntas era esa: ¿se puede sanar la depresión solo con oración? Y él decía claramente, no se puede. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente, por una pérdida del interés de las actividades cotidianas. Y esos son los síntomas que podemos ver rápidamente en la persona o que yo lo puedo identificar en mí. Se debe tratar con terapia psicológica y medicación en la mayoría de los casos. Eso significa que debe ser atendido por un psicólogo o psiquiatra. Y aclaro inmediatamente, aprovecho a aclarar el punto en este momento. Psicólogo es el que se encarga de trabajar terapéuticamente, psicológicamente, para trabajar en la raíz de cómo desencadenó esa depresión. Y el psiquiatra es el médico psiquiatra quien con sus conocimientos indicará el tratamiento médico farmacológico para esa persona. Es decir, que en la mayoría de los casos necesitamos que trabajen en comunión tanto el psicólogo como el psiquiatra. Pero, aclaro, el psicólogo no medica. El único que tiene la autorización para hacerlo es el médico psiquiatra. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos, vemos personas, tenemos familiares muy de cerca padeciendo de depresión? Yo considero que hay personas que, estando en los caminos de Dios, descubren que ya han tenido por mucho tiempo un estado anímico que dicen, ya va, ya yo estoy en una situación que debo buscar ayuda. Y voy a leerles textualmente como el mismo padre Rafael Villalobos lo compartía. Decía, la fe ciertamente es una ayuda fundamental en el proceso de sanación. Ojo, es una ayuda fundamental en el proceso de sanación. La oración que brota de una fe profunda puede hacer mucho bien a una persona deprimida. Un sacerdote prudente o un buen guía espiritual, o tú y yo podemos llevar a una persona, darle apoyo, acompañamiento, pero no sustituye el papel del profesional. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Vuelvo y repito, un sacerdote prudente o un buen guía espiritual lo acompaña, lo ayuda, lo anima, le da la mano, le sostiene, le motiva a continuar su tratamiento, le acompaña en ese proceso doloroso, difícil, pero no sustituye la ayuda profesional. Y la pregunta es, ¿pero es que Dios no puede curarme de la depresión con un milagro? Sí, Dios es todopoderoso, como les dije. Si su providencia lo dispone, Él puede curar a las personas, incluso de la depresión. Pero, aunque es lícito pedir a Dios la sanación de nuestras enfermedades, como siempre lo podemos hacer en una oración, cuando oramos por una enfermedad, por algún familiar que oramos y le pedimos que lo sane, eso es totalmente lícito y válido. Es más, nunca lo debemos dejar de hacer. Dios generalmente prefiere actuar a través de segundas causas, es decir, a través de los hermanos. Eso significa que pretender exigir, entre comillas, a Dios un milagro, prescindiendo de la ayuda de un profesional, es un acto de soberbia. Cuando leía esto que el padre compartía, pues realmente de una forma bastante clara y para mí luminosa, a veces nuestra fe, nuestro amor a Dios nos hace
creer cosas que están fuera de lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Yo, por ejemplo, he escuchado en varias ocasiones a personas, no, me duele mucho la cabeza, tengo mucho dolor de cabeza, tengo mucho dolor de cabeza. Y yo, la pregunta lógica, ¿ya te tomaste algo? ¿Hiciste algo para sentirte mejor? No sé, por ejemplo, pon el teléfono a un lado, descansa, tómate el medicamento que generalmente tomas para que se te alivie. Y la persona responde, ay, no, no me lo he tomado. Y yo me pregunto, ¿realmente qué estás haciendo para que se te quite el dolor de cabeza? Imagínense si para algo tan básico, como puede ser hasta un dolor de vientre para una mujer, no tomamos las medidas oportunas y rápidas. Imagínense lo difícil, incluso confuso que puede ser cuando estamos en una enfermedad terminal, cuando estamos hablando de una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque nos confundimos, es lógico. Porque duele una enfermedad física, mental. Por supuesto que duele, te quebrantas, tu fe incluso te ves como ya va, ¿y por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué está pasando esto en mi vida si yo no la quería? Pero Dios es tan maravilloso y hermoso que Él quiere recordarnos que Él ve dentro de nosotros y Él trabaja dentro de nosotros. Y cuando eso ocurre, Él nos conoce tal y como nos sentimos. Dios no dice, voy a dejar aquí la emoción y voy aquí a hablar contigo porque no importa cómo te sientas. No, para nada. Dios te conoce tal cual y como eres. Y por eso que Él te tiende la mano, por eso que Él quiere ayudarte. Por eso es que Él quiere ponerte los instrumentos y te los pone para poder ayudarte y salir de esa situación de enfermedad que vives. Pero a veces yo digo y reflexiono mucho, qué difícil es buscar ayuda, qué difícil es pedirla. Incluso he tenido pacientes que dicen, Vanessa, pero es difícil porque no me entienden. Mi familia no ha entendido que esto no es drama, que esto no es manipulación, que esto es una enfermedad. Y yo creo que desde nuestros espacios debemos comenzar a hacer conciencia de lo que realmente es importante. ¿Por qué existen tantos suicidios hoy en día? Porque hay mucho tabú sobre la salud mental. Incluso hemos visto, y seguro que ustedes han visto noticias, y dicen, no, pero la persona antes de suicidarse estaba feliz, se le veía en las redes sociales, yo lo vi, lo noté bien. No, miren, lo que está adentro muchas veces no es lo que mostramos. Porque existen las máscaras. Y es cierto, nos ponemos máscaras para que el otro no se dé cuenta, para no causar preocupación, porque bueno, me han juzgado tanto que prefiero quedarme callado y todo ese mundo que nos hace daño. Entonces, finjo y nadie se da cuenta. Pero Dios sí. Dios sí sabe cómo tú te sientes. Dios sí sabe cómo se siente tu familiar. Y creo que la conciencia y crear digamos, de una manera saludable, relacionarnos mejor con las emociones, es primero, yo te invito a observar a tu alrededor, a observar las personas que viven contigo, a observar cómo tú te sientes. Estamos en un mundo del cómo estás y hemos olvidado el cómo te sientes. Y es automático, a veces me pasa. No he terminado de preguntar a la persona cómo se siente y sí, bien, ¿y vos? A lo maracucho. Y porque estamos en automático, pero no nos sentimos bien interiormente. Y es allí justo donde Dios quiere sanarnos y Dios quiere llegar. Pero Él quiere que tú y yo busquemos las herramientas adecuadas y sanas para nuestra sanación. Sí, es importante orar, es importante acercarse a la fe, es importante utilizar los sacramentos, es importante buscar un guía espiritual, un director espiritual, confesarte, hablar con un amigo, conversar con un familiar, pedir un abrazo si lo necesito. Todo eso es parte de esas capsulitas que nos sanan, que ayudan al proceso. Pero no nos sigamos engañando y haciendo creer a los demás que nada pasa en nuestro interior. O por el contrario, creemos hacer uso de nuestra fe de una forma nada humana,
como decía el padre Rafael, es un acto de soberbia. Y nos olvidamos realmente de lo que es esencial, de lo que está dentro. Es como cuando la mujer fue apedreada. ¿Ok? ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Jesús? Simplemente el corazón. Y la dignificó. Quien lance la primera piedra está libre de pecado. Obviamente nadie la podía lanzar. Porque eso hace Dios. Dios no ve afuera. Dios ve adentro. Y allí Él quiere llegar. Y quise compartir este podcast con ustedes porque me parece muy interesante y estos últimos días me han llegado personas que tienen familiares con depresión, que no saben qué hacer, que se sienten muy angustiados. Es una realidad. Y porque amemos a Dios y tengamos una fe firme, no nos hace exentos de padecer una enfermedad mental. Y dirán, bueno, el siglo XXI y sus cosas, no, nada que ver. Existieron muchísimos santos que padecieron la depresión y lucharon con ella hasta el final. De hecho, es parte de su historia como santo. La depresión estuvo allí y lo difícil que fue. San Agustín fue un hombre que luchó enormemente con sus conflictos interiores. San Francisco de Asís no sabía qué hacer. San Ignacio de Loyola. Y así como otros, muchos pudieron padecer la depresión. Así que no estamos hablando de algo que es de ahorita. Estamos hablando de algo que siempre ha estado. Y si nos podemos a leer historias de santos, la misma palabra relata. Y los salmos siempre apuntan a nuestra emoción, el cómo nos sentimos, a la emoción, al sentimiento, a eso que está dentro, porque es lo que nos mueve. No dejemos eso a un lado. No lo dejemos. Porque realmente en vez de ayudar a Dios, no lo estamos ayudando y nos vamos a enfermar más. Y mayores van a ser las consecuencias. Enfermedad física y algunas complicaciones que se escapan de nuestras manos porque no estamos buscando la ayuda idónea y estamos haciendo mal uso de la fe. Y yo esto lo digo con toda responsabilidad profesional y cristiana, que debemos buscar ayuda profesional, debemos buscar acompañamiento espiritual, importantísimo para la sanación de cualquier enfermedad, incluso de nuestras heridas. La depresión es un gran desafío espiritual, porque es una lucha con nuestra fe, es una lucha con la emoción, es una lucha con mi sentir y otra lucha con lo que Dios me pone para yo seguir adelante. Por eso es importante buscar las personas prudentemente que me puedan ayudar en mi proceso de sanación. Es un trabajo personal, es un trabajo espiritual, pero es importante nuestro acompañamiento. Así que si tú en este momento no te sientes bien y sientes que has arrastrado por mucho tiempo tristeza, desánimo, le has perdido el valor a la vida, pues busca ayuda. Busca la orientación espiritual y emocional más acertada para ti, porque Dios te quiere sano y Dios quiere que a través de la enfermedad tú también le busques a Él, porque todo tiene un propósito y de eso yo estoy totalmente segura. Y deseo de todo corazón que eso que hoy tú vives o tu familiar vive puedan pronto lograr la sanación. Toda enfermedad sana. Y si el Señor lo quiere, por supuesto que así va a pasar. Les invito a compartir este podcast con otras personas. Realmente necesitamos educarnos profesional y emocionalmente en cuanto a este tema. Así que la respuesta a la pregunta que hicimos al principio, ¿se puede sanar la depresión solo con oración? No, no solamente se puede sanar solo con oración. Busca la ayuda y que Dios te dirija en tu camino y seas tú, por supuesto, canal de misericordia y alegría y gozo para aquel que está enfermo en este momento. Me despido con la esperanza de que cada una de las palabras que aquí hayamos conversado haya llegado a tu mente, a tu corazón y te llene de fortaleza. Ya sabes qué hacer, solamente tienes que empezar a dar el paso. Y te invito, por supuesto, a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Emociones 70.7, y a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Spotify y Telegram como @emociones70.7. Les habló su psicólogo y amiga e hija de Dios, Vanessa Marín.